Quiero hablar en esta hora acerca de las huellas de un caminante. En el libro de Génesis, en el capítulo 5, en el verso 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc y Elías son los únicos dos personajes bíblicos que fueron traspuestos de esta vida terrenal sin experimentar la muerte. Qué extraordinaria experiencia del poder de Dios en la vida de estos dos hombres. Cuando uno se pregunta, ¿con qué personaje de la Biblia usted se identifica y admira aparte de Jesús? Comienzan a surgir muchos nombres. Algunos mencionan a Abraham, el padre de la fe. Otros mencionan a Moisés, el profeta y libertador de Israel. Otros mencionan a Josué, el sucesor de Moisés y quien lideró la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Otros destacan al rey David. O en el tiempo del nuevo pacto también surgen los nombres del apóstol Pedro, el apóstol San Pablo y por supuesto el apóstol Juan, que escribe Apocalipsis y las 3 cartas que llevan su nombre. Pero a nadie le he oído decir que se identifica o que admira a Enoc, este personaje bíblico. De hecho, algunos de los diccionarios y libros históricos de personajes bíblicos, el nombre de Enoc no aparece. Y quizás es por el poco contenido que tenemos sobre su vida en las Sagradas Escrituras. Pero lo poco que tenemos registrado de Enoc en la Biblia es más que suficiente para destacarlo como un hombre de Dios que dejó huellas como un fiel caminante. Y Enoc no vivió pocos años, vivió 365 años, y su vida se resume en estas cortas palabras aquí en Génesis, cuando escribe Moisés: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El padre de Enoc se llamaba Jared y vivió nada más y nada menos que 962 años. En tiempos donde la vida era más duradera, donde los efectos del pecado quizás todavía no se percibían con fuerza en la naturaleza, o bien porque había otra forma de contabilizar los años de vida. Pero sea como sea, Enoc vivió 365 años según lo estipula la Escritura. Y de los hijos e hijas que tuvo Enoc, uno de ellos fue el que vivió más años y lo registra también la Biblia con 969 años y nos referimos a Matusalén. La vida de Enoc no pasa inadvertida por los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos, al hablar de la galería de hombres y de mujeres de fe, él nombra a Enoc en segundo lugar y lo hace de forma ordenada y cronológica. Después de Abel menciona a Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero ese mismo versículo que cita el escritor de Hebreos está conectado con el siguiente que dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La Escritura inspirada nos muestra tanto en Génesis como en Hebreos las huellas de un caminante llamado Enoc, del que hay que diferenciarlo del otro Enoc que también se menciona en Génesis capítulo 5 y que es hijo de Caín. Enoc es hijo de Jared, descendiente de Set, el tercer hijo de Adán. Enoc caminó con Dios y dejó huellas imborrables de ese transitar. La gran pregunta es: ¿qué diría nuestro epitafio el día de nuestra muerte?
Es una pregunta válida e interesante que en vida deberíamos responderla. La vida de Enoc tiene implicancias relacionales, espirituales y testimoniales de las que podemos aprender mucho. En primer lugar, Enoc experimentó una estrecha comunión con Dios. Y caminó Enoc con Dios, dice el versículo 22. El verso 24 dice, y caminó pues Enoc con Dios. Moisés, al escribir Génesis y al ser inspirado por Dios, destaca la genealogía de Adán, la cual es muy importante para conocer el linaje de la raza humana desde el primer hombre. Y en cada versículo está exactamente la misma sentencia. Vivió, engendró y murió. Vivió, engendró y murió. La realidad de la vida y de la posibilidad de engendrar y formar familia siempre fue parte del plan original de Dios. Pero la muerte no estaba dentro del plan divino. A causa del pecado del hombre, de Adán y Eva, nuestros primeros padres, vino la muerte en sus tres dimensiones: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. El apóstol San Pablo escribe sobre la realidad de la muerte diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A causa del pecado, la muerte se hizo una dura realidad en la experiencia humana. Pero dentro de esa dura consigna que dice vivió, engendró y murió en el capítulo 5 de Génesis, Moisés cambia la expresión cuando se refiere a Enoc y señala vivió, engendró y desapareció porque se lo llevó Dios. Enoc, una persona de carne y hueso, semejante a nosotros y que vivió una vida conforme al propósito de Dios, marca la diferencia en toda una generación donde gran parte de ella se apartó de Dios, pero donde la vida de Enoc trascendió y marcó la diferencia en su generación y en las generaciones siguientes. Hay un dato de Enoc interesante, donde Judas, el medio hermano de Jesús, cita dos obras pseudoepígrafas llamadas La Asunción al Cielo de Moisés y el libro de Primera de Enoc, donde señala sobre Enoc lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Por lo mismo, él tenía un apego por la santidad divina y un celo contra la injusticia y la impiedad de los hombres. Si bien a Enoc no se le reconoce dentro de los profetas, pero esta profecía de Enoc antidiluviana, mencionada en la breve carta de Judas, podría presagiar la dura sentencia de aquellos que desoyeron la advertencia de este buen hombre de Dios a enmendar el camino y volverse a Dios. Enoc será recordado como una persona que caminó con Dios y que no se desvió tras la injusticia y la impiedad de los hombres de su tiempo, y que además de eso advirtió a las personas del error de su camino, mostrando la justicia de Dios como un indicador del carácter santo de Dios. Hoy más que nunca, esta humanidad que está divorciada de Dios necesita hombres y mujeres con el aplomo de Enoc, que sean rectos en su caminar y que estén apegados a Dios, porque solo de esa manera podrá avanzar en la verdad, podrá avanzar en el camino de la justicia, rechazando el pecado como una práctica habitual y perseverando en el camino de la santidad de Dios. Caminar con Dios implica tener una estrecha comunión con Dios. Caminar con Dios no es trazar mi propio camino, es dejar que Dios sea quien guíe mi camino y diseñe el propósito para mi vida, familia y ministerio.
Caminar con Dios implica seguirle, obedecerle y amarle. Es tener una estrecha comunión con Dios que se perciba en los pensamientos, palabras y acciones. En segundo lugar, Enoc vivió una vida de fe. El escritor de Hebreos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc está dentro de la galería de los hombres y mujeres de fe, pues para caminar con Dios se necesita fe. Se necesita plena confianza y seguridad en su presencia. Por eso el autor de Hebreos señala: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Obviamente, este texto está unido en el contexto a la vida de Enoc, pues Enoc caminó con Dios, se apegó a Dios, se acercó a Dios y creyó que Él era y es real. No podemos caminar con Dios sin cultivar una vida de fe. No podemos amarle si no confiamos que Él está con nosotros. Usted puede observar el presente. Usted puede ver que está rodeado tal vez de sinsabores y experiencias amargas. Pero no tengo duda que quizás los mismos o mayores problemas le tocó enfrentar a Enoc en sus 365 años que pudo vivir en esta tierra. Pero Enoc, él pudo cultivar una estrecha comunión con Dios, porque aprendió a confiar en Dios y saber que en medio de las soledades, angustias, peligros, adversidades, Dios estaba con él. Por eso caminó con Dios, habló con Dios y vivió una vida en el temor de Dios. Tener una vida de fe es vital en estos tiempos donde prima la duda, los miedos, la desconfianza y la inseguridad. El poder tener una vida de fe es el pasaporte para tener una estrecha comunión con Dios, independiente de los problemas que nos toque enfrentar. Enoc tuvo fe en Dios y fue traspuesto, siendo esa experiencia un preámbulo de lo que sucederá con los creyentes, donde el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él señala que no todos morirán, refiriéndose al arrebatamiento y a la transformación gloriosa de nuestros cuerpos mortales. Una vida de fe no puede ser hipotecada por las dudas de un presente calamitoso. Y aunque el mundo se aparte de Dios y la maldad aumente, usted y yo debemos seguir confiando en la suficiente gracia de Dios. En último lugar, Enoc vivió una vida que agradó a Dios. Dice Hebreos en el capítulo 11: y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cultivar una vida de fe, teniendo una estrecha comunión con Dios, es vivir para agradarle, es vivir para amarle, es vivir para servirle. Fue así como Enoc tuvo que aprender a agradar a Dios, y no hay mejor manera de agradarle que teniendo fe en Él. Por eso dice el escritor de Hebreos: porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el ingrediente perfecto para agradar a Dios. Debemos preguntarnos en este tiempo de pandemia: ¿es nuestra vida agradable a Dios? Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Eso quiere decir que él dejó un legado en la vida de muchas personas, una enseñanza en la vida de conocidos y no conocidos, que reconocieron en la vida de Enoc una vida coherente, una vida de apego al Dios al cual él sirvió. Debemos también preguntarnos en este tiempo: ¿estamos dando testimonio de vivir una vida que agrade a Dios? Ambas son preguntas abiertas que requieren una profunda introspección muy sincera. Enoc pudo haber privilegiado vivir sin la presión de agradar a Dios y haciendo como dictaminaba su conciencia, pero él quiso vivir bajo el abrigo del Altísimo y dedicar los 365 años de su vida a Dios para honrarle y agradarle. Tristemente, hay personas que no están dispuestas
a dedicarle los 365 días de un año a Dios. Algunos no están dispuestos a dedicarle un día de la semana a Dios o un par de horas del día a Dios para oírle y seguir su enseñanza. ¿Por qué pasa eso? Porque no todos tienen fe en Dios. No todos están dispuestos a caminar con Dios y no todos tienen el deseo de vivir una vida para agradar el corazón de Dios. Termino diciendo, esta generación impía necesita hombres y mujeres como Enoc, que estén dispuestos a ofrendar sus vidas y caminar con Dios. Esta generación que nace, engendra y muere, necesita hombres con la estirpe de Enoc, que marquen la diferencia en una generación que está desgastada en cuanto a los principios bíblicos y los valores morales, y que se ha vuelto contra el Dios del cielo. Por eso hoy te invito humildemente a que usted pueda volver su corazón a Dios, para que consideres sus palabras y para que estés dispuesto a rendirle no un día de tu vida, sino rendirle tu vida entera al Dios del cielo. Enoc tuvo una estrecha comunión con Dios, vivió una vida de fe y agradó en todo a Dios. Por eso te digo, si un simple mortal que experimentó la inmortalidad como Enoc logró vivir esa clase de vida, tú también lo puedes hacer. Hoy puedes comenzar a dejar huellas como un fiel caminante que vivió para agradar el corazón de Dios. Que Dios te bendiga.